Pues hagan de cuenta que yo venía a ver a mi novia. Le decía a mi esposa hace unos momentos, yo estoy muy nervioso de regresar a la casa de Dios, de verlos a ustedes. Son nuestros hijos espirituales. Tenemos la carga en todo tiempo de orar por ustedes, de que estén bien, de que sigan creciendo, de sus luchas. Siempre intercedemos por ustedes y en su momento pues lloramos con ustedes y nos reímos con ustedes. Entonces es difícil dejar la casa, es difícil dejar como a los niños solos, por así decirlo, como el domingo que les avisamos que nos íbamos de vacaciones. Pero es hermoso regresar y volverlos a ver y saber que ver la iglesia así sin nada, sentimos feo, se ve vacío, se ve como abandonado, pero es un paso para lo que sigue. Pero bueno, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan qué libro hemos estado estudiando? Hechos. Y de ahí no nos movemos. Seguimos trabajando con el libro de Hechos. Vamos a empezar a entrar a la carnita de Hechos. Hechos se va a empezar a unir con Romanos posteriormente. Y Romanos es un libro doctrinal pesado, pero que tenemos que ir adentrándonos para ir creciendo, porque si no, por puro alimento, pura lechita, el bebé se nos va a desnutrir. Necesitamos carne. Nuestro mensaje de esta noche se llama la predestinación y el libre albedrío. Son dos cosas muy importantes: predestinación y libre albedrío. El libro de Hechos, en el capítulo 13, le vamos a dar una revisada muy rápida. Este libro nos muestra cómo la palabra de Dios, después de haber dispuesto a Bernabé y a Saulo, usted recuerda el mensaje de nuestro hermano Dantón el domingo, él hablaba de prepararnos para compartir la palabra de Dios, de no solamente aceptar a Jesús y ya, sino tenemos que prepararnos constantemente, la lectura, discipulados, cursos, la escuela dominical en las mañanas, participar de la oración, ser constantes en el crecimiento para poder servirle bien a nuestro Señor. Bernabé y Saulo son separados por el Espíritu Santo, no por la iglesia. El Espíritu Santo dice: sepárame a estos dos porque ellos tienen una misión muy especial. Entonces eso es Hechos capítulo 13 en los primeros versículos. Entonces ellos comienzan a hablarle a otras personas de las buenas nuevas de Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Ese es el evangelio: la vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, pero la resurrección de Jesucristo. No podemos predicar la palabra de Dios, no podemos compartir nuestro testimonio sin pasar por ahí. Necesariamente tenemos que compartir la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, porque si no estamos predicando de nosotros. ¿Está de acuerdo? Y nosotros no servimos para nada. Nosotros nos metemos en muchos problemas. Entonces, por eso nuestra predicación debe ser 3 minutos de nuestra vida y el tiempo que la persona le permita hablar de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, estos dos varones, Bernabé y Saulo, compartieron la obra de Jesús, pero hay algo importante que destacar en el capítulo 13 de Hechos, y es que en estos versículos hay un profeta, se llama Bar Jesús. ¿Sí lo ha visto por ahí? El capítulo 13 presenta a un profeta que se llama Bar Jesús, o Elimás, que se traduce mago o sabio. Dice el capítulo 13 que este hombre le servía al procónsul. Y este procónsul era el encargado de esa ciudad a la que ellos habían llegado, que se llamaba Chipre, en Seleucia. Después llegaron a Salamina. Iban avanzando ellos por las diferentes ciudades a las que los había mandado el Espíritu Santo. Y habiendo atravesado la isla, llegaron a una ciudad que se llama Pafos. Y ahí fue donde encontraron a este hombre que se llamaba Bar Jesús. Bar Jesús le servía al procónsul, pero hay algo muy importante de este hombre. Primero, Bar Jesús, la Biblia dice que este era un hombre profeta, pero era falso. ¿Sí lo ha visto? Es un falso profeta, pero que también era mago y también era judío. O sea que este hombre era un idólatra, pero que pertenecía al pueblo judío. O sea, tenía todas las señales de ser un creyente, pero la Biblia lo describe como un falso. El procónsul es el gobernador de una provincia que le sirve a Roma y que está subordinada al Senado romano. O sea, este hombre no era nada menso, era un judío
que estaba trabajando para el procónsul, pero que era el gobernador. Entonces tenía beneficios de estarle sirviendo al gobernador. Algo le decía al procónsul, por ahí del versículo 7, que tenía que escuchar la palabra de estos dos hombres que acaban de llegar a la ciudad, de Bernabé y de Saulo. Y en el versículo 7 dice la palabra de Dios que él estaba con el procónsul Sergio Paulo, así se llamaba este procónsul, y que era un varón prudente. La Biblia lo describe así. Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Por qué deseaba escuchar la palabra de Dios de otras personas si tenía su propio profeta? Porque el Espíritu le decía: esto que estás escuchando de Bar Jesús no es completamente la verdad. Préstales oído a estos hombres, algo puedes sacar de ahí. Y entonces empezó con esa inquietud y les mandó a llamar. Versículo 8 dice que Bar Jesús se les oponía y trataba de apartar de la fe al procónsul. ¿Usted por qué cree que un hombre iba a tratar de bloquear a su amigo, a su amo, por así decirlo, al que le estaba sirviendo? ¿Por qué lo bloquearía de conocer la fe? Pues porque estaba sacando un beneficio, ¿no? Por motivos personales él decía: no, que no le hablen estos, porque me lo van a desenamorar. Yo ya lo tengo bien trabajadito, llegan estos, me le quitan el negocio, y entonces ahí va a chafear, ya no voy a poder seguir haciendo mis negocios. Entonces estos dos lo que iban a hacer era compartirle la palabra de Dios como es, sin tendencias, sin divisiones, y esto pues iba a hacer que el negocio de Bar Jesús se le cayera. Por eso la Biblia lo presenta como un falso profeta, porque el mensaje que daba no era de Dios, era de él. Y esto se enlaza con el mensaje de nuestro hermano Miguel del domingo. Hay hombres que piensan solamente en los deseos de la carne, pero hay hombres que son del espíritu. Y los que piensan de la carne, muerte. Los que piensan del espíritu, vida, ¿no? Recuerda el mensaje del domingo. Entonces, Saulo, o Pablo, como ahora ya también lo presenta la Biblia, era un hombre espiritual. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque esas se disciernen espiritualmente. Fíjese lo que dice la Biblia: el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no tiene el Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura. Por eso Bar Jesús solamente quería detener a estos dos hombres de predicar la palabra, pero los otros querían compartir, porque espiritualmente entendieron que Bar Jesús era un falso profeta y que tenía intereses detrás del procónsul. Entonces Pablo lo discierne espiritualmente y entendieron que había un estorbo. Entonces Pablo dice el versículo 9, Saulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Fíjese cómo se le deja ir Pablo. Lleno de engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Este hombre estaba trastornando los caminos de Dios, y Pablo lo entendió. Ahora la mano del Señor está contra ti. Serás ciego, no verás el sol por algún tiempo. Dice que se fue a su casa y 15 días después le pasó eso. Dice, inmediatamente perdió la vista este hombre. Y lo que hacía es empezar a buscar a alguien que ahora le guiara a él para que no chocara con las cosas, para que lo pudieran guiar. ¿Por qué? Porque hay personas dentro de la iglesia que se parecen mucho a Jesús. Ahorita vamos a ir adentrándonos en esta situación. Vayamos un poquito más allá adentro, en el contexto de este inicio misionero de Pablo y de Bernabé. Pero de una vez le digo que este mensaje no va a terminar hoy. Este mensaje lo vamos a terminar como en unas 3-4 semanas. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama el mensaje? ¿Se acuerdan? Sí, la predestinación y el libre albedrío. Y estos dos temas, tal vez no muchos estén preparados para recibirlo, pero si Dios nos lo ha puesto es porque lo tenemos que tocar.
predestinación y libre albedrío. Abra su Biblia en Efesios 1 del 3 al 14. Efesios 1 del versículo 3 al versículo 14. Santi, ¿le sabes mover? Ponte la Biblia, ¿no? ¿Y Caro? Efesios 1 del 3 al 14. Póngase de pie y vamos a leerlo. Punto y coma, vamos a analizarlo. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, A fin de que seamos alabados de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Siéntese y no se me empache con el trabalenguas. Por eso le digo, este mensaje se va a alargar, porque esto a lo que Dios nos está llevando de predestinación y libre albedrío es para que podamos entender desde dónde Dios había preparado que usted estuviera sentado esta noche aquí escuchando este mensaje. Esto no es, pues voy a ir el miércoles y pues que Dios me bendiga porque tengo ganas de ir. No, los que no están aquí están ocupados de las cosas ¿de qué? De la carne. Los que están aquí están ocupados en las cosas del Espíritu. Pero esto también es predestinación y esto también es libre albedrío. Por eso vamos a ir poco a poquito. Después de que Pablo y Bernabé hablaron con el procónsul, se fueron a otra provincia llamada Antioquía de Pisidia. En ese lugar ellos llegan, esto está por el versículo 13, de ahí en adelante de Hechos 13. Ellos llegan a este lugar y Dios los había mandado a predicarle a los judíos, pero en las sinagogas. Ellos no llegaban a las calles, ellos llegaban a las iglesias de los judíos, se sentaban en medio de ellos y reconocían a estos varones que había llegado alguien de otra ciudad, pues que eran judíos. Porque acuérdense que los cristianos en ese momento, ya algunos se les llamaban cristianos, pero todavía seguían siendo judíos. Las tradiciones las tenían, las practicaban y entonces ellos guardaban el Sabbat, el día de reposo todavía. Ellos llegaban a esas sinagogas y dice la Biblia por ahí que los principales, ahí del versículo 13, 14 y 15, los principales les dijeron, después de haber leído la palabra, ¿tienen alguna palabra que compartirle al pueblo? Y ellos dijeron, pues sí, pues es a lo que nosotros andábamos haciendo, permítenos. Y comenzaron a compartir la palabra de Dios. Les dieron una repasadita en la historia, Antiguo Testamento, como la rebelión de los padres, la idolatría del pueblo, por qué ahora estaban como estaban y ahora por qué ellos se habían levantado así. Le contaron un poco de Jesucristo y fue tal el impacto de lo que el Espíritu Santo hizo a través de ellos, que 8 días después llegaron a la sinagoga casi todos los habitantes de la ciudad. Se pasaron la voz, dijeron, estos hombres que llegaron, no, bueno, predican y tocan y cantan y alaban y hacen y demueven con un poder muy especial, mucho más que los que estaban aquí.
Estos sí tienen poder de Dios, porque se discierne espiritualmente cuando una persona tiene comunión con Dios y cuando una persona solamente está en la carne. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero bueno, estos hombres entonces 8 días después llegan y encuentran todo el changarro lleno. Es como si hubiéramos llegado nosotros y encontráramos toda la iglesia llena. ¿Y ahora qué pasó? No, pues vinieron a predicar y hoy va a venir el hermano. Pues gloria a Dios, se llenó la iglesia. Lejos de que esto le hubiera causado a los judíos que estaban en esa sinagoga alegría, dice por ahí del versículo 44, que lo que causó en ellos fue envidia. Uy, no, estos apenas se paran la primera vez y ya llenaron y ni cabemos, porque está casi toda la ciudad, dice así la Biblia, casi toda la ciudad estaba ahí esperando que estos dos varones, Bernabé y Saulo, hablaran la palabra de Dios. Y Juan, porque dice que Juan les servía a ellos. Entonces iban estos 3 varones ahí, compartiendo la palabra y levantando celos. Dice el versículo 45, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bonito testimonio de los encargados de la sinagoga para los gentiles, porque todos los que llegaban a escuchar la palabra de Dios eran gentiles, todos los de esa ciudad. Entonces imagínate que llega alguien y al ratito Carla, no, la predestinación no sirve, hermano. Mari, no, el libre albedrío, pues Dios no lo usa así, y toda la iglesia llena. ¿Qué van a pensar la gente que va llegando por primera vez de las personas que según todos los días se la viven aquí? No, pues para eso vienen. El nombre de nuestro Señor Jesucristo sería vituperado, ¿no? Sería pisoteado. Pero los que estaban quedando mal en ese momento eran los judíos, los encargados de la iglesia, y no eran cualquiera, decía los principales de esa sinagoga. Entonces rebatieron la palabra, contradecían lo que Pablo y Bernabé hablaban y blasfemaban. ¿Qué es blasfemar? ¿Usted sabe? Decir mentiras, calumniar, hablar en contra de la palabra de Dios. Blasfemaban la palabra que ellos compartían, negaban la palabra de Dios, estaban en contra. Usted sabe que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Regresamos, los que piensan en la carne hablan cosas de la carne, los que piensan del espíritu hablan cosas del espíritu. Estos hombres, por simple lógica, ¿estaban llenos del Espíritu de Dios o no? La Biblia habla por sí sola. Entonces, Pablo, versículos 46 y 48, después de que volvieron a predicar en ese día, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dice la palabra de Dios, versículo 46, se dirigieron a los judíos, ya no se dirigieron a los gentiles, y les dijeron: a ustedes, la verdad, era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios. ¿Por qué era necesario? Porque la desechan ahora y no se juzgan dignos de la vida eterna. Ahora nos volvemos a los gentiles, ya no a los judíos. Y ese es el plan de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Después de que los judíos negaron la fe, después de que ellos negaron todo lo que Dios ha hecho por el pueblo, Dios dijo: ahora nos vamos, yo voy a levantar un pueblo que antes no me era pueblo. Voy a salvar a unos que tal vez estaban condenados. ¿Por qué? Porque mi pueblo no me sirve, no me ama, no me sigue. Idolatra más los ídolos de otras naciones que al mismo Dios que les ha mostrado y que los ha sostenido por muchos años. Dios dijo: los ponemos en pausa. Y es lo mismo que Bernabé y Pablo les estaban diciendo a estos judíos: ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna. Ustedes ya se la saben. Ustedes ya son santos, religiosos, redimidos. No necesitan la salvación. Pues nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, dijeron Pablo y Bernabé. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. No nada más en el pueblo judío. Pues estos no quieren. Si los judíos hubieran tomado la fe de nuestro Señor con todo el corazón, nosotros no hubiéramos llegado a ser salvos nunca. Porque la salvación era para los judíos. Y los judíos se hubieran extendido por todo el mundo, pero conquistando el mundo. No porque salían huyendo de que los llegaban y los perseguían, de que Dios los entregaba a sus enemigos. Pero ahora era lo contrario: por rebeldes Dios los esparció por todo el mundo para después volverlos a llamar
a Él. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces les dice: los he llamado a ustedes dos, Bernabé y Pablo, para que sean salvación hasta lo último de la tierra. Dice: los gentiles, oyendo esto, versículo 48, se pusieron bien tristes. ¿Sí dice así? No, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Claro. Ahora nosotros somos salvos porque unos no aprovecharon la fe. Ahora nosotros tenemos entrada a la salvación. Tenemos acceso a través de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el judío no la quiso. ¿Por qué? Porque el judío dijo: no, yo estoy esperando a otro rey, yo estoy esperando a otro salvador. Y entonces Dios dijo: perfecto, no la quieres. Ahora los gentiles. Y los gentiles, las prostitutas, los borrachos, los golpeadores, los drogadictos, los abusados, los violentos, los golpeados, esos son los que ahora Dios ha salvado. En su misericordia, los gentiles ahora nos regocijamos y nos glorificamos como esa iglesia que en ese momento decía: wow, yo soy de esos gentiles, yo soy de esos que de rebote llegaron a la salvación. Esos somos nosotros. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. A esto se le llama predestinación. Los que estaban ordenados para la vida eterna. Esto fue lo que acabamos de leer en el capítulo 1 de Efesios. Este concepto vamos a profundizar el día domingo en él. Lo que usted se tiene que llevar el día de hoy es que dentro de la iglesia hay cristianos, creyentes, hermanos, o como usted le quiera llamar, que parecen ser pero que no son. No sé si me explico. Así como va Jesús. Usted llega a una iglesia y usted ve a todos que son creyentes. Todos aplauden, todos alaban, todos dicen aleluya, gloria a Dios, amén. Diezman, agarran un plato, se lo ponen a usted. Pero usted no sabe lo que realmente hay en el corazón de las personas. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce que hay falsos profetas dentro de la iglesia. Por eso dice: el trigo debe de crecer junto con la cizaña. Y nadie tiene que arrancar la cizaña, porque en una de esas arranca el trigo. Dejemos que el trigo crezca junto a la cizaña. Ya llegará el segador. Y ese segador separará el trigo, separará la cizaña. A la cizaña le prenderá fuego y al trigo pues lo llevará a su lugar, lo limpiará y lo pondrá en su era, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia tenemos que estar atentos. ¿Por qué se lo digo? Porque la Biblia lo dice. Si la Biblia no dijera eso, que hay algunos Bar Jesús todavía en la iglesia, pues yo no se lo comentaría. Pero en toda iglesia hay Bar Jesús. En toda la iglesia hay cizaña. En toda la iglesia hay hermanos que parecen ser, pero que no lo son. Que a veces sirven más al procónsul o sirven más a los hombres que el servicio a Dios. ¿Cuál es la postura de la iglesia? ¿Cómo debemos de comportarnos con Bar Jesús? ¿Cómo debemos de comportarnos hacia el procónsul? Primera de Juan, debemos de identificar quién quiere estorbar la palabra o la obra de Dios y qué hacer con ellos. ¿Correrlos de la iglesia? Veamos qué dice la Biblia. Primero, dice: salieron de nosotros. Primera de Juan 2, versículos 19 y 20. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de aquí, pero no eran de aquí. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Cuál es la unción del Santo? La unción del Espíritu Santo. ¿Qué decía anteriormente la palabra? Que Pablo, lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta que pudo discernir el corazón de Bar Jesús. Y nosotros, a través de la comunión que tenemos con Dios, podemos entender quiénes son espirituales y quiénes son carnales. Y dice la Biblia: sí, hay gente que sale de aquí, pero que no fue de aquí nunca. Por eso, a mí como pastor, algunas veces me han dicho: pastor, pero ¿por qué usted no va y busca las ovejas? Porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La Biblia lo dice, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Aquí estarían y lucharían, así como usted con sus pruebas. ¿Quién no tiene pruebas? Todos.
¿Quién nos anda infartando, correteado por los cobros, por los hijos, por el marido, por la esposa, por esto, por aquello, lotería? Todos. Pero como somos espirituales, buscamos las cosas espirituales. Y los que no son de aquí, pues no están aquí. Así de simple, así de sencillo. Pero dice, punto. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas estas cosas. No nos debe de sorprender. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Dios. Por eso el discernimiento del Espíritu es muy importante en las cosas de Dios, hermano. Tenemos que estar bien constante. No simplemente el conocimiento. La Biblia usted lo ha leído. Ya pasamos por Proverbios, que dice, el mucho conocimiento es dolor. Es dolor. No, es que yo quiero que las cosas me queden claras. La Biblia en Eclesiastés dice que tanto conocimiento no sirve para nada. Le doy la cita. Tanto conocimiento solamente trae dolor. Por eso Dios ha dispuesto que nosotros a través del Espíritu podamos comprender, discernir, escudriñar, separar lo bueno de lo malo para saber cómo tratar a estas personas. Saber si las palabras que las personas nos dan son verdaderas o hay intenciones que están ocultas detrás. El Espíritu Santo es el que nos debe de guiar, pero eso se logra solamente con la comunión con el Señor. Solamente. Viniendo a la iglesia, yo le aseguro que usted no va a aprender absolutamente nada y solamente va a perder su tiempo. Leyendo la palabra de Dios, orando, practicando la palabra, es como usted va a llegar a presentarse delante de una persona y sentir en el modo de hablar, ver a través de sus ojos, percibir incluso si esa persona hable, el motivo que la trae delante de usted. Y va a decir, este viene con una mala intención. ¿No le ha pasado? Uy, ahí viene con cara como de problema. Oye, Señor, reprendo a este hijo de Satanás, así como dijo Pablo, ¿no? Así digo. En la mucha sabiduría hay mucha molestia, quien añade ciencia, nunca te va a quedar clara la palabra. Esto es algo que nos debe de quedar claro. Nunca nos va a quedar llena la cabeza y satisfecha de querer decir, a ver, Dios, explícame, ¿qué es esto del libre albedrío y todo lo que tú dices? La entera santificación, la justificación, la adopción, la regeneración, la ta. No nos va a alcanzar la vida para poder comprender la palabra de Dios. Pero cuando queremos añadir mucho conocimiento, le añadimos dolor a nuestra vida, porque no estamos satisfechos, porque la vida no nos va a dar. Entonces, tenemos que mantenernos leyendo la palabra, orando la palabra, siendo hacedores para comprender más fácilmente lo que Dios nos plantee. Por eso a veces nos quedamos así como con cara de ¿qué? Porque no nos hemos adentrado más en la Biblia. Mientras más leemos, más aceptamos que no conocemos a Dios. Yo como su pastor, yo ahorita estaba ahí parado y dice, Señor, ¿por qué me pones aquí? Pero bueno, yo aquí estoy, ahí te voy. Yo me sigo sintiendo cada vez más ignorante por tantas cosas que yo veo y digo, ay, ¿esto qué? ¿Cómo le hago, Señor? O sea, nada más tú me metes acá y va abriendo. Hace rato dije, Señor, ¿en dónde dice cómo debemos de tratar a las personas? Abro la Biblia y en Judas me aparece, Señor, gracias, tú eres grande. Ya no me acordaba dónde estaba. Dios está atento a lo que nosotros le vamos pidiendo, pero siempre y cuando nos mantenemos buscando agradarle a Dios y discernir espiritualmente incluso nuestros mismos deseos. Entonces, esta porción de la Biblia, hermano, nos llama siempre a permanecer atentos a los obstáculos que vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque el Bar Jesús siempre va a querer trabarte de tu fe. Así como el procónsul. Siempre va a haber un Bar Jesús en la iglesia que va a decir, de aquí no pasas, papá. De aquí hasta aquí te quedaste. ¿Cómo? Con sus palabras, con sus hechos. Y ese Bar Jesús, tú lo tienes que brincar. ¿Cómo? Buscando como el procónsul. Oye, ¿y si escucho esta prédica? Oye, ¿y si abro mi Biblia un poco más? ¿Y si oro un poco más? Y va a llegar el momento en que tú le vas a dar brinco al Bar Jesús y el Bar Jesús se va a quedar. Porque ese hombre es un falso profeta. Ese hombre no tiene el Espíritu de Dios, por eso está bloqueando a los demás que tengan un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Pero la Biblia, como le decía ahorita, nos recuerda cómo debemos de tratar a esos Bar Jesús, porque tampoco los debemos de alejar, ¿sabe?
Porque así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, un día Dios puede tener misericordia de esa persona. Y no es nuestro negocio juzgar ni crucificar a ninguno de estos Bar Jesús que se nos cruzan en la vida. Judas del 17 al 23, porque Judas solo tiene un capítulo. Judas 17, 23. Abra su Biblia o ahí en el celular. Judas 17, 23. Ah, Judas nada más es Judas. Pues es el único. Judas, ponle Judas 17, 23. Dice, vosotros amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Los que les decían, versículo 17, vosotros amados tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que les decían, fíjense, aquí está hablando en diferentes tiempos. Regresan al 17, por favor. Este técnico está chapita, ¿eh? Ahí está. Vosotros, amados, tengan memoria. ¿Qué le está diciendo aquí? Acuérdense. ¿Cómo vas a acordarte de algo que nunca has leído? ¿Ya? Porque el pastor siempre está molestando con que abran su Biblia. Si ustedes no abren su Biblia, nunca van a tener memoria de lo que antes fue dicho. Esto es importante. Cuando viene un Bar Jesús y nos trata de chorear, ¿no? Como le dice, nos chorea, nos avientan nuestras mentirotas, y tú nunca has leído la Biblia, dices, ay, qué interesante, sí es cierto, me voy con él. Y en la Biblia dice que debes de acordarte de lo que ya fue dicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18, los que han dicho, en el postrer tiempo, en el futuro, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Cómo andarán? En sus malvados deseos. ¿Cómo va Jesús? Estos causan divisiones, son sensuales, no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, versículo 21, consérvense en el amor de Dios. Que a ustedes no les importe. Consérvense en el amor de Dios. ¿Qué les importa a ustedes si esos andan en sus malvados deseos? Si causan divisiones, si son sensuales, si no tienen el Espíritu. Ustedes edifíquense en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia no es andar buscando, este es un Bar Jesús, vamos a crucificarlo. No. Nosotros debemos de seguir creciendo en la fe, debemos de orar y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Y a los que dudan, versículo siguiente, convencerlos. A otros, salvarlos. ¿Cómo? Arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Fíjense cuál es el trato que Dios nos pide para esos Bar Jesús que pueden haber en la iglesia. Nos pide amor, nos pide misericordia, la misma que Dios ha tenido para nosotros. Esa misericordia, esperarla, y a algunos de los que están dudando, convencerlos. Versículo 22. A los que dudan, convencerlos, a otros, salvarlos y arrebatarlos del fuego. Estos tiempos que nosotros vivimos como iglesia, ya alguna vez se nos habían repetido, ¿no? Ya no es la primera ocasión que hemos tenido situaciones complicadas, que unos para acá, que otros para allá, que ya dijeron esto de aquí, que ya pasó esto acá. Eso no es nuevo. Dice la Biblia, tengan memoria de lo que ya fue escrito. Eso va a pasar. Yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿cuál es el afán del día de hoy? Pues el afán del día de hoy era que no podíamos llegar para acá. Mi problema no fue en el trabajo, mi problema no fue en la casa. El afán del día de hoy era que parecía que querían que no llegáramos a la iglesia. Y veníamos por toda la calle de la Santa Provincia y quién sabe cuánto, camiones, trabando y volándome topes y por aquí y por allá, el niño dormido, él nunca se enteró, pero nosotros volábamos los topes. ¿Por qué? Porque ese era mi afán del día de hoy, llegar a compartir la palabra de Dios.
Pero yo sabía que algo iba a pasar. ¿Por qué? Porque está escrito. Porque está dicho, ten memoria, ya te lo dijeron, pues nada más léelo. Aplícate, mi estimado pastor, mi estimado hermano. Entonces, si usted conoce a alguien que no está siguiendo el Espíritu, convénzalo, como dice el versículo 22. Si alguien está dudando, convéncelo. Si otros están de sensuales, de burladores, siguiendo sus malvados deseos, si ya identificó que causan divisiones y que no tienen al Espíritu Santo, sálvelos y arrebátelos del fuego. ¿Cómo? Con su palabra. ¿Cómo? Con testimonio. ¿Cómo? Con amor. ¿Cómo? Con su fe, no con juicio. Porque dice que cuando nosotros juzgamos, nos estamos juzgando a nosotros mismos. No somos iglesia. La iglesia no está hecha para juzgar a los que se caen. La iglesia está hecha para levantar al caído, no para patear al que está caído. Ese es el amor que nosotros debemos de demostrarle a las personas que no conocen de Dios. La Biblia dice, ¿en qué conocerán que nosotros somos del Señor? En que nos amamos, en que nos soportamos, en que nos besamos, aunque a veces no estemos de acuerdo. Pero somos hijos de Dios. Todos podemos tropezar. Hoy uno está caído y tú estás arriba. ¿Quién te asegura que no estés tú abajo un día de estos? Dice la Biblia, fíjese que el que cree estar firme, fíjese que no caiga. Porque después le van a tocar las patadas a ustedes. Y vamos a decir, no, ¿por qué a mí? Usted un día juzgó, bandido. Y todo eso aparte va a quedar escrito en el libro de la vida. Acuérdese, hechos, palabras, pensamientos, todo queda anotado en el libro de la vida. ¿Cómo queremos que Dios tenga nuestro registro? Seamos hombres misericordiosos con los que dudan. Seamos hombres pasivos con los que causan divisiones, con los sensuales. Pero también hay que preguntarnos, Señor, ¿soy yo ese sensual? ¿Soy yo ese que está buscando las cosas de la carne en vez de buscar las cosas de tu espíritu, Señor? ¿A mí me falta corregir algo, Padre? Esta palabra es para mí. ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que seguir trabajando? Y la gratitud que Dios ha puesto en nuestro corazón hará que nosotros busquemos el cambio. No el venir a la iglesia. El venir a la iglesia, honestamente, no le deja nada. Podría estar viendo la novela y estaría más divertido. Pero si usted viene a la iglesia, a la casa de Dios, es para llenarse de la palabra, para cambiar y decir, si es cierto, Padre, yo reconozco que he estado buscando cosas que no son tuyas. He estado buscando cosas que no me van a hacer crecer. ¿De qué sirve estar bien con el humano si con Dios estamos mal? Obras de la carne, obras del Espíritu. Preparémonos para servir a Dios. Y si nos preparamos para servir a Dios, el resultado es servir a los demás. Eso va junto con pegado. El cristiano no hace obras para salvarse. Hace obras porque ya es salvo. Nosotros obramos y amamos y servimos porque tenemos la certeza de nuestra salvación. No porque a través de ello lo vayamos a ganar, no. Es por gratitud que lo hacemos, nadie nos paga por ello. Pero es amor, no es por interés, sino es amor a Dios. ¿A quién vamos a servir de hoy en adelante? ¿Al procónsul, a la carne o a Dios? No se vaya a quedar sin vista por ahí y vaya a dejar de percibir las cosas de Dios, porque a veces eso es lo que pasa con los que andan en la carne. Eso es lo que pasa con la gente que anda buscando agradar al hombre. Se queda sin vista espiritual y lo único que ve es que todo está en contra, que todo está mal, que nada le sale. ¿Por qué? Porque no está en el Espíritu. Cuando ves las cosas del Espíritu, sabes que tiene que haber tribulación, que tiene que haber problemas, pero después esto va a pasar. ¿Por qué? Porque es un tiempo. Y Dios está peleando las batallas. Te pregunto, ¿a quién vas a servir de hoy en adelante? Esa respuesta, ahí se la das tú al Señor, en lo íntimo, y todos los días pregúntate eso: ¿a quién estoy sirviendo? ¿Y qué resultado voy a recibir? Porque siempre habrá un resultado. ¿Vale? Vamos a orar.